Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues bienvenidos todos ustedes a su programa Doctores y Salud de México. Y esta mañana nos acompaña el doctor Ismael González, trasplantólogo especialista en riñones. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Aquí Gracias, estamos. gracias a usted por estar con nosotros con un tema muy interesante, doctor. Antes que nada queremos que nos platique qué es un trasplante de órganos. Ok, el trasplante es un tratamiento que se utiliza cuando una persona está enferma y obviamente algún órgano deja de funcionar, es ponerle un órgano de otra persona para que funcione y todos los trabajos que normalmente hacía ese órgano se reproduzcan. Hay dos tipos de donaciones. Una donación que va a ser en vida, cuando una persona puede donar, que sería prácticamente riñón, y cuando una persona fallece, que puede donar todos los demás órganos. Doctor, platíquenos, ¿qué órganos se pueden donar de una persona que fallece? De una persona que fallece se puede donar prácticamente todo. Hígado, riñones, pulmón, corazón, piel, córneas, hueso. Eso sirve para salvar de dos tipos de cosas. Una, el trasplantar los órganos, salva vidas. Y el trasplantar tejidos, como son la córnea, el pie y el hueso, mejora la calidad de vida de las personas. Así es. Doctor, por ejemplo, una persona, ¿cuántas personas se pueden salvar? Pueden salvar, en este caso, la vida de un solo donador. Un solo donador, al momento de fallecer, puede salvar de 6 a 10 personas en promedio. Muchísimo. Entonces, mucha es la gente que se puede salvar. Y dependiendo de cada donación, hay donaciones en donde se pueden obtener hueso que puede salvar a muchas más personas. Entonces, han habido donaciones en las que una sola persona puede llevar a ayudar hasta 20 personas más. No, pues eso es maravilloso. Así es. Sin embargo, doctor, en México tenemos una cultura diferente. Y digo yo, porque yo así ya soy donadora, quiero decirle, pero hace muchos años y muchas personas estábamos renuentes, decíamos, yo no voy a donar, ¿no? Si Dios me mandó aquí a la tierra con todos mis órganos, así que me lleve. Entonces, yo creo que esa es una forma pues muy absurda de pensarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque inclusive puedo yo tener el problema de mi hijo o de algún sobrino en una situación que necesita un trasplante y entonces en ese momento estoy pidiéndolo, pero yo a lo mejor no lo quiero dar. ¿De qué forma podemos platicar a la gente lo importante que es ser donador? Es muy trascendente y desgraciadamente México tiene uno de los últimos lugares en el mundo en ser donadores de órganos. Por otro lado, tenemos uno de los primeros lugares en el mundo de producir enfermos. Entonces ahí tenemos un problema bien importante. La falta de querer donar generalmente se da por desconocimiento. En México hay una falta de cultura de la donación de órganos. Y cuando decimos falta de cultura, no es que uno no quiera, o sea, porque la gente puede querer, pero desconoce qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer, y eso favorece la mitología. Eso significa que se creen muchos rumores y muchas mentiras alrededor de la donación de órganos, lo que en lugar de favorecer, disminuye la donación, y es un círculo vicioso que se tiene que romper. ¿Cómo se tiene que romper ese círculo? Pues a través de la difusión, de la correcta difusión de los conceptos de la donación de órganos, que es lo que ayudaría en México. Desgraciadamente, por poner números, hace 20 años había un número aproximadamente de 30,000 personas que requerían potencialmente un trasplante de órgano. A 20 años de distancia, que parecen que no es mucho, esa cifra ya subió a 125,000 personas, o sea, subió el 500%. Bajo esa tendencia no va a haber hospital ni país que aguante un crecimiento de tantos, porque es una enfermedad que desgraciadamente es cara, y no solamente para el enfermo, sino para las instituciones. El 90-95% de los enfermos son de institución. Realmente el grupo de pacientes privados es muy poquito por las características. Y la segunda pregunta que vendría, ¿por qué ha crecido tanto el número de enfermos? Pues ha crecido básicamente por varios elementos. Ha aumentado la diabetes, ha aumentado el sobrepeso, ha aumentado la hipertensión y ha aumentado los tóxicos de los alimentos con los que estamos consumiendo. Entonces, la suma de todos esos factores cada vez hace que el número de pacientes aumente. Y aunado al número de esos pacientes que le comento que ahorita estamos alrededor de 120,000, existe un bloque de aproximadamente 1 millón de pacientes que puede desarrollar la enfermedad en los próximos 15 a 20 años si no se cuida y si no se detiene.
¿De qué forma, doctor, y en qué momento puedo empezar a cuidar mis riñones? Usted está comentando algo muy interesante, que es todos los tóxicos que pueden tener algunos alimentos. Una dieta balanceada, ¿cómo puedo cuidar mis riñones? Sí, se habla mucho de las dietas. Se habla mucho de la alimentación chatarra que estamos comiendo en nuestros días por lo agitado que es la vida. Sin embargo, no le hacemos caso porque son enemigos silenciosos y no duele, es como el cáncer. Desgraciadamente, esta enfermedad es como el cáncer, no duele hasta el momento que aparece y ya cuando aparece ya es demasiado tarde. Entonces, lo más recomendable es que todas las personas que tienen diabetes, que son hipertensas, por el tipo de vida, comen mucha comida chatarra, que no nos prefabricada, etcétera, bien. etcétera, tienen que hacerse estudios de sangre, tienen que acudir a su médico y tienen que controlar mucho. O sea, un paciente diabético son los primeros pacientes que van a llegar a ser insuficientes renales y van a requerir un trasplante. Y llegan con sobrepeso muy importante. Okay. Luego dicen, bueno, al final de cuentas mi hermano me va a donar el riñón, pero resulta que el hermano, el primo, el tío, el papá también son gorditos, también tienen hipertensión, también tienen diabetes, luego en tanto no pueden ser donadores. Así que hoy por hoy la mejor alternativa terapéutica que tenemos es la prevención. Claro, hay que cuidarnos definitivamente. Estábamos platicando ahorita fuera del aire, doctor, algo muy importante, muy interesante, me llamó la atención, es las personas con sobrepeso. Los riñones se llenan también de grasa. Ah, sí. ¿Qué sucede? Sí, de hecho es una situación que ya se está detectando. Las personas con sobrepeso, así como tenemos grasita por fuera, empezamos a generar grasa dentro de los órganos. El órgano más afectado es el hígado y en segunda instancia es el riñón. Entonces el riñón se empieza a llenar de grasa y toda esa grasa empieza a hacer que el riñón deje de funcionar. Okay. Entonces ya el sobrepeso se está convirtiendo también en una causa bien importante. Y si tomamos en cuenta que México es uno de los primeros lugares con la pandemia de obesidad a nivel mundial, pues ahí tenemos otra de las causas principales por la cual tenemos también una gran cantidad de pacientes que se están enfermando de los riñones. Bueno, pues no nos queda más que cuidarnos definitivamente, ¿no? Y más hoy en día que la gente de alguna forma por tanto trabajo ya no hacemos ejercicio y comemos, como usted dice, rápido y cualquier cosa, y esto provoca todos estos problemas. Hay que evitar un trasplante principalmente pues de riñón, que aparte es su especialidad, que me imagino que usted ha visto muchos casos de estos. Acaba de tener, doctor, platíquele a la gente, por favor, una cirugía muy importante, una persona fallecida, los riñones. Recientemente tuvimos una donación apenas la semana pasada, donde una persona fallece, dona los órganos y pudimos hacer trasplante simultáneo en 2 personas. No siempre a las personas les va de la misma manera. Okay. En este caso un riñón empezó a funcionar muy bien, el otro tardó en arrancar y mientras eso sucede, pues la otra persona tiene que estar apoyándose con hemodiálisis. Así es, doctor, pues qué interesante realmente, pues todo esto de los trasplantes de órganos que lo comentábamos, ¿no? Hoy en día pues ya es un furor realmente, pero sí se necesitan muchas personas para que sean donadores. ¿Qué les pudiera decir usted a todas las personas que nos está viendo y de qué forma, dónde debo acudir para ser un donante? Sí, yo creo que 2 cosas importantes que tienen que conocer nuestros amigos que nos están viendo es, primeramente, es más probable que de los que nos están viendo ahorita por televisión, sea más posible que vayan a requerir que alguien les done un riñón a que se conviertan en donadores. Luego entonces, como usted dice, es importante que nos entre la conciencia primeramente de la donación. O sea, hay que ser altruistas y hay que pensar en poder donar. Que en México, ¿qué es lo que se necesita? Lo único que se necesita en nuestro país es tomar la decisión y comentárselo a la familia. Okay. Ese es el punto número 1, porque al final de cuentas la familia es la que va a tomar la decisión al momento del fallecimiento si dona o no dona. 2, la segunda situación, prevenir a través de visitas periódicas al médico después de los 30 a los 40 años, y las personas que tienen sobrepeso, a la edad que sea, ya tienen que tener una visita médica para poder detectar la posibilidad de enfermedad renal. Así es, pues hay que cuidar nuestra salud definitivamente y hay que concientizarnos y de veras hay que ser donadores, porque podemos salvar muchísimas vidas más. Muchísimas gracias, doctor González, trasplantólogo, especialista en riñones. Fue un gusto haberlo tenido aquí en el programa Doctores y Salud de México. Gracias, doctor. Hasta la próxima.